Imagina abrir los ojos en una aldea del siglo XIV. No hay jabón, no hay desodorante, no hay cañerías, y sin embargo el olor está en todas partes. Está en las calles, en las ropas, en los cuerpos. No hay escapatoria. Pero para ellos no era raro. Era simplemente el mundo. ¿A qué olía realmente la Edad Media? El amanecer llega sin avisar. Los rayos del sol se filtran a través de los huecos de la madera tosca, proyectando líneas doradas sobre las paredes de barro. La paja cruje bajo el cuerpo al girar, y el aire, inmóvil, está cargado de humedad. Huele a sudor seco, a tierra mojada, a humo estancado. Nadie se ha lavado. Nadie lo espera. En esta aldea, como en tantas otras, la higiene personal no es un hábito diario. No hay duchas, ni baños con agua caliente, ni barras perfumadas. El agua es un recurso precioso y a menudo sucia. Bañarse puede ser más peligroso que no hacerlo. Los médicos lo decían. El agua abre los poros y permite que las enfermedades entren. Por eso, muchos evitan el baño tanto como pueden. Y el olor se queda. La ropa, hecha de lino vasto o de lana áspera, rara vez se lava. Se usa una y otra vez hasta que se desgasta o se llena de piojos. El sudor se impregna en las telas y con el tiempo se convierte en parte del tejido. Las manchas se secan. La piel se cubre de una capa de mugre que actúa como una segunda piel. No es extraño, es normal. Las calles de la aldea están vivas, no con sonidos, sino con olores. El estiércol de vaca se mezcla con la orina de los caballos. La sangre de los animales sacrificados se seca en las esquinas. Los cubos de basura, si se les puede llamar así, son arrojados por las ventanas. La lluvia arrastra parte de la suciedad, pero no todo. El resultado es una mezcla penetrante, difícil de ignorar, pero invisible para quienes viven entre ella. En el interior de las casas, el humo es constante. No hay chimeneas eficientes, solo fuegos abiertos que llenan las habitaciones de hollín. El humo se adhiere al cabello, a la ropa, a los muebles. Todo huele a madera quemada. Algunos lo encuentran reconfortante. Otros simplemente no lo notan. El cuerpo humano, sin limpieza regular, desarrolla su propio aroma. En el calor del verano, el sudor corre por la espalda y se acumula bajo las axilas. En invierno, la ropa nunca se cambia y el olor se vuelve agrio. El aliento es ácido, los dientes negros, las encías inflamadas. Las infecciones bucales son comunes. Nadie tiene cepillos. Nadie se enjuaga con enjuagues. A lo sumo, se mastica una ramita de menta salvaje o un poco de hinojo. Las heridas abiertas, comunes por la falta de higiene, y las herramientas rudimentarias se infectan con facilidad. El pus tiene un olor inconfundible. Las enfermedades de la piel, como la sarna o los forúnculos, añaden nuevas capas al aroma colectivo. Y sin embargo, todo esto es cotidiano. Nadie frunce el ceño. Nadie se aleja. No hay comparación posible. En la taberna del pueblo, los olores se intensifican. Hombres sudorosos se agrupan alrededor del fuego, bebiendo cerveza tibia y discutiendo en voz baja. El olor a cebada fermentada se mezcla con el de pies húmedos, con el del cuero mojado, con el del aceite rancio usado para conservar la carne. Los pisos están pegajosos, las paredes gotean de humedad. El hedor es casi físico, pero nadie lo llama así. Las mujeres, encargadas de muchas tareas del hogar, tampoco tienen opciones. Lavan la ropa en el río cuando pueden, golpeándola contra piedras lisas. Pero no hay detergente, solo agua turbia y un poco de ceniza. El resultado no es limpieza, sino apenas una reducción del lodo. El olor permanece. Los niños, sucios desde la cuna, gatean entre animales y tierra. Sus cuerpos pequeños no conocen el agua caliente. Sus pies están ennegrecidos, sus narices gotean, sus cabezas cubiertas de costras. Pero están vivos, juegan, ríen. Corren entre charcos y estiércol sin preocuparse por el olor. Es su hogar. Los monjes en sus monasterios siguen reglas más estrictas. Algunos se bañan una vez al mes, otros cada 6 semanas. Se afeitan el cráneo, se lavan los pies antes de entrar a la iglesia, pero el resto del cuerpo rara vez ve agua. Las túnicas se usan durante años y el olor del incienso no alcanza a cubrir el del sudor. La espiritualidad se impone sobre la limpieza. En las ciudades la situación no mejora. Calles estrechas, sin alcantarillado, se convierten en canales de inmundicia. Los habitantes arrojan sus desechos por la ventana, gritando antes de hacerlo. Quien no se aparta es alcanzado por orina, excrementos o restos de comida. Los zapatos pisan barro, sangre, basura.
El aire es espeso. Los hospitales medievales, donde se alojan los enfermos, son focos de olores insoportables. Las heridas abiertas, los cuerpos febriles, las camas sucias. No hay ventilación, no hay antibióticos. El olor a muerte se confunde con el del sudor y la putrefacción. Los médicos trabajan cubriéndose la nariz con pañuelos mojados en vinagre. No hay máscaras, no hay limpieza. El cabello, rara vez lavado, se enreda y se engrasa. Se cubre con gorros o velos, no por modestia, sino para ocultar los piojos. Las cabezas se rascan constantemente. Las uñas están negras. Las manos huelen a cebolla, a pescado, a tierra. Cada parte del cuerpo es un relato olfativo. Y a pesar de todo, hay belleza. Hay flores silvestres, hay hierbas aromáticas, hay perfumes rudimentarios hechos con grasa animal y pétalos de rosa. Algunos nobles usan pañuelos perfumados. Algunas mujeres mastican clavo de olor. La iglesia quema incienso, pero es como una gota de miel en un océano de vinagre. La Edad Media no olía mal. Olía a Edad Media. Y ese olor tan complejo, tan humano, tan inevitable, era parte de la vida. En los mercados medievales, los olores alcanzaban su apogeo. Cada puesto era una fuente distinta de aromas. El pescado seco extendido sobre tablas de madera que nunca se limpiaban. La carne fresca colgada en ganchos oxidados bajo el sol. Las especias traídas de lugares lejanos que intentaban, sin éxito, camuflar el hedor de la descomposición. Los quesos maduraban al aire libre, algunos tan fuertes que podían olerse desde la otra esquina. No existía el concepto de refrigeración. Lo que no se vendía rápido, se pudría. Y lo podrido se vendía igual, a precio más bajo, a quienes no podían permitirse otra cosa. Los carniceros caminaban entre charcos de sangre coagulada. Las moscas eran inevitables. Se posaban sobre todo. Zumbaban en los oídos de clientes impacientes. Ponían huevos en las heridas abiertas de los animales. El olor era dulce y metálico, espeso, casi pegajoso. Un olor a muerte reciente, mezclado con el del sudor humano. Más allá, los curtidores trabajaban el cuero. Su oficio era considerado uno de los más repugnantes. Para ablandar las pieles, las sumergían en orina humana durante días. Luego, las raspaban con cuchillos embotados, las lavaban con cal viva y las secaban al sol. El resultado era un cuero flexible, pero el proceso dejaba un hedor penetrante. La zona de los curtidores, casi siempre fuera de la ciudad, era evitada incluso por los mendigos. Allí, el olor a piel en descomposición, a ácidos orgánicos y a excremento era constante. Pero sin ese trabajo no habría zapatos, ni cinturones, ni armaduras. Era necesario. Las casas de los pobres, hechas de madera y barro, eran pequeñas y húmedas. En su interior vivían familias enteras junto a animales, gallinas, cerdos, ocasionalmente una cabra. El calor corporal y la falta de ventilación convertían el aire en algo denso. El olor a excremento animal se mezclaba con el del humo y el sudor. La ropa colgaba del techo, secándose lentamente, impregnada de humedad. Las camas eran sacos de paja, llenos de pulgas. Las mantas estaban manchadas. El aliento de los cuerpos dormidos llenaba cada rincón. Por la mañana los cuerpos se despertaban entre crujidos de huesos y toses húmedas. El primer olor que sentían era el del propio cuerpo. La boca pastosa, la ropa pegajosa, la piel cubierta de aceite natural. No había cepillos de dientes. A veces un trapo o una ramita. Pero en general la limpieza bucal no existía. Los dientes se pudrían desde jóvenes. El mal aliento era universal. Los cementerios, ubicados junto a las iglesias, no estaban cerrados. Las tumbas eran superficiales. Cuando llovía mucho, la tierra cedía. En algunas ocasiones los huesos quedaban al descubierto. El olor a humedad, a carne en descomposición, a moho y a flores podridas formaba parte del entorno sagrado. Los sacerdotes decían que el olor era parte del ciclo de la vida, que el cuerpo volvía para la tierra, que no había nada que temer. En el campo, lejos de las ciudades, los campesinos vivían una realidad distinta pero igualmente intensa. Allí, los olores eran más naturales pero no menos fuertes. El estiércol se usaba para fertilizar la tierra, se esparcía a mano, se acumulaba junto a las casas. La ropa de trabajo se usaba durante semanas. Las manos estaban siempre cubiertas de tierra, de grasa, de sangre animal. La comida se cocinaba en ollas negras, sobre fuego abierto, con ingredientes que cambiaban según la estación. A veces olía a cebolla quemada, otras veces a col fermentada. Algunas veces simplemente no olía a nada, porque no había nada que comer.
Durante las fiestas religiosas los olores se transformaban. Se encendían velas de cera animal, se quemaba incienso, se cocinaban panes dulces y se asaban animales enteros. Por un momento el aire se llenaba de humo fragante, de especias, de vino caliente. Pero cuando terminaba la celebración, los desperdicios quedaban en la calle. Los huesos, las cáscaras, los restos de comida se mezclaban con la basura común. Y el hedor regresaba. En los prostíbulos, los olores eran distintos. El cuerpo, desnudo y sudado, se ofrecía sin disimulo. Se usaban perfumes baratos hechos de alcohol y hierbas. A veces se quemaban flores secas para cubrir los olores más íntimos. Pero el cuerpo no mentía. Y la mezcla de fluidos, de miedo, de deseo, de cansancio, creaba una atmósfera densa. Algunos hombres salían de allí con el olor impregnado durante días, o con enfermedades que se manifestaban lentamente. En las cocinas de los castillos, el olor era constante. Allí se cocinaba desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Grandes piezas de carne se asaban sobre brasas, las ollas servían con caldo espeso, las hierbas se cortaban frescas. Pero también había sangre, grasa, restos que no se limpiaban. Los sirvientes vivían entre humo y calor, con las manos quemadas y la ropa manchada. El aroma era fuerte, animal, casi salvaje. Los nobles, aunque más limpios que los campesinos, también convivían con el olor. Se bañaban con más frecuencia, pero no siempre con agua limpia. Usaban perfumes, sí, pero sobre cuerpos que no se lavaban a fondo. El olor a ámbar, a almizcle, a rosa, se mezclaba con el sudor y la ropa interior sucia. En sus salones las velas goteaban cera y hollín. Los perros caminaban entre las mesas. Los sirvientes no podían lavar todo. Las enfermedades añadían otro nivel. La peste, por ejemplo, traía consigo el olor a muerte rápida. Los cuerpos se apilaban en las calles. No había tiempo para enterrarlos. Los enfermos exhalaban un aliento seco. Sus cuerpos se hinchaban. Su piel cambiaba de color. El aire se volvía irrespirable. Muchos cubrían sus rostros con trapos. Otros simplemente aceptaban que ese era el fin. Los viajeros, al llegar a una ciudad, podían olerla desde lejos. No por las flores ni por el pan recién hecho, sino por el humo, por los animales, por los cuerpos. El olor era la señal de que estaban cerca de la civilización, o al menos de lo que se consideraba civilización. Los monasterios, con sus huertos de hierbas, ofrecían un respiro. El olor a lavanda, a tomillo, a salvia, flotaba en el aire. Los monjes cultivaban plantas aromáticas, las usaban para medicina, para cocinar, para purificar el ambiente. Pero incluso allí, el cuerpo humano era parte del todo, y el cuerpo humano sin agua ni jabón tiene su propia verdad. En los barcos los marineros vivían entre madera húmeda, cuerda mojada, pescado podrido y cuerpos que no se lavaban durante semanas. Las ratas corrían entre las patas. El agua dulce se reservaba para beber, no para lavar. El sudor se acumulaba. Las heridas se infectaban. El mar no lavaba. Solo lo ocultaba todo con sal y viento. Y en todo lugar, en cada rincón de la Edad Media, el olor estaba presente. No como un castigo, no como algo indeseado, sino como una parte más de la existencia. El olor era identidad, era cultura, era supervivencia. En las épocas de guerra, el olor se volvía insoportable. Los campos de batalla eran un hervidero de cuerpos rotos, sangre derramada, vísceras expuestas. No había tiempo para enterrar a los muertos. El sol los secaba lentamente. La carne se inflaba. Los insectos llegaban en oleadas. Los lobos y cuervos se encargaban del resto. Los hombres, después del combate, regresaban cubiertos de barro, sangre, orina y miedo. Nadie se bañaba. Nadie cambiaba de ropa. El hedor de la muerte se quedaba con ellos durante días. En las tiendas de campaña los heridos gemían, supuraban, y las vendas sucias se volvían negras. Los cirujanos, si así podían llamarse, usaban las mismas herramientas con todos los pacientes. No las lavaban, no las servían. El hierro olía a sangre seca, a piel quemada por el aceite caliente que se usaba para detener las hemorragias. Las amputaciones se hacían sin anestesia. Los gritos eran parte del ambiente. El olor a miedo, a carne viva, a pus, lo impregnaba todo. En los conventos femeninos, las monjas vivían en silencio, pero también rodeadas de olores. Compartían espacios reducidos, camas cercanas, ropas idénticas. Algunas usaban hierbas para disimular los olores del cuerpo. Otras consideraban el olor parte del sacrificio. En las cocinas preparaban pan y caldo con ingredientes sencillos. El olor del pan recién horneado se mezclaba con el incienso de la capilla, pero también con el del sudor,
el del lino sucio, el de los pies cansados. Las cárceles eran pozos de oscuridad y hedor. Los prisioneros vivían en celdas húmedas, sin ventilación, sin letrinas. Defecaban donde dormían. El aire no circulaba. Las enfermedades se propagaban rápidamente. El olor a cuerpos descompuestos, a heridas sin curar, a desesperación, era constante. Los guardias llevaban pañuelos en la cara. Algunos prisioneros enloquecían solo por el encierro y el olor. En invierno, los olores no desaparecían, solo cambiaban. Las casas se cerraban herméticamente para conservar el calor. El humo del fuego llenaba el interior. Las ropas no se lavaban. Las pieles de animales, usadas como abrigo, retenían todos los olores del exterior. El cuerpo no transpiraba tanto, pero el sudor se acumulaba bajo las capas. La humedad favorecía la aparición de hongos, tanto en las paredes como en la piel. El olor a moho, a madera mojada, a lana húmeda, lo dominaba todo. Los baños públicos existían en algunas ciudades, pero no eran frecuentes. Se usaban por necesidad más que por costumbre. Se llenaban de personas que compartían el agua durante horas. Al principio, el agua estaba tibia y limpia. Al final del día, era una mezcla turbia de sudor, grasa, tierra y otros fluidos. Los baños eran también lugares de encuentro, de conversación, incluso de placer. Pero el olor con el tiempo se volvía insoportable. Algunas culturas, como la musulmana, tenían tradiciones de higiene mucho más avanzadas. En Al-Ándalus los baños eran comunes, bellos, perfumados. El cuerpo era visto como un templo. Se usaban jabones hechos con aceites y esencias. El agua corría en fuentes, los suelos eran de mármol. Pero en el resto de Europa esa cultura no siempre era comprendida. A veces era vista con desconfianza. El agua seguía siendo un peligro. Y el jabón, un lujo. Los perfumes existían, pero eran caros. Solo los ricos podían permitirse botellas de esencias traídas de Oriente. El ámbar gris, el almizcle, el agua de rosas, se usaban para perfumar los pañuelos, las manos, el cuello. Las mujeres se perfumaban los guantes, los hombres los sombreros. Pero la fragancia no limpiaba, solo enmascaraba. Las epidemias cambiaban el olfato colectivo. Durante la peste las personas caminaban con ramos de flores bajo la nariz, no para disfrutar, sino para protegerse. Creían que los malos olores transmitían la enfermedad. Era la teoría del miasma. El aire viciado enfermaba. Por eso se quemaban telas aromáticas, se hervían vinagres, se colgaban cebollas en las puertas. Pero nada detenía a la peste. Ni los perfumes, ni los inciensos, ni los ungüentos. El olor a muerte era más fuerte. En los gremios artesanales, los olores dependían del oficio. Los panaderos olían a harina, a levadura, a horno caliente. Los herreros olían a hierro, a sudor, a hollín. Los sastres olían a telas, a cera, a manos resecas por el hilo. Cada grupo tenía su fragancia, su marca. Se reconocían por ella. El olor era parte de la identidad. Los animales eran omnipresentes. Vacas, cerdos, ovejas, caballos. En el campo y en la ciudad. Se orinaban, defecaban, dormían junto a los humanos. El estiércol era parte del paisaje. Se usaba, se acumulaba, se pisaba. No se barría, no se ocultaba. El olor era fuerte, sí, pero no repugnante. Era normal, era útil. Los cadáveres se velaban en casa. No había embalsamamiento. A veces se usaban hierbas, aceites, telas. Pero el cuerpo empezaba a oler al poco tiempo. Se cerraban las ventanas, se encendían velas, se rezaba rápido. El entierro debía hacerse pronto. El olor no perdonaba. En la Edad Media, el olfato era un sentido entrenado. Se sabía distinguir entre el buen queso y el podrido, entre el vino fresco y el rancio, entre el aceite útil y el rancio. El olor era información. Se olía la tierra para saber si llovería. Se olía el pan para saber si era del día. Se olía el cuerpo para saber si había fiebre. No era una molestia. Era una herramienta. Los médicos olían las heridas, el aliento, los excrementos. Diagnosticaban por el olor. El pus dulce, la orina ácida, el sudor agrio. Todo hablaba. Todo decía algo. El olor era medicina. Las brujas, reales o no, eran asociadas con olores extraños. Se decía que olían a azufre, a hierbas quemadas, a sangre de gato. Pero también eran curanderas y usaban plantas con aromas intensos, ruda, ajenjo, romero. Preparaban ungüentos que olían fuerte pero aliviaban el dolor. El olor era poder.
Era misterio. Los niños crecían rodeados de olores. No sabían de otra cosa. El pecho de la madre olía a leche agria, las sábanas a orina, los juguetes a madera y tierra. El mundo no era estéril. Era denso, caliente, cambiante. Cada día traía un olor nuevo. La noche no traía alivio. El olor a cuerpos dormidos, a meados de animal, a comida recalentada, se espesaba con la oscuridad. Las velas se apagaban, el humo flotaba, los cuerpos se arropaban con mantas húmedas. El silencio no era limpio. El sueño tenía su propio olor. Y así, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, la Edad Media respiraba por la nariz. No había filtros, ni desodorantes, ni jabones perfumados. Pero había memoria. El olor era historia. Los peregrinos que cruzaban largas distancias lo sabían bien. El viaje era un desfile de olores cambiantes. Al salir de su aldea olían a lana mojada, a tierra, a sudor reseco. Con cada jornada el cuerpo acumulaba capas, el polvo del camino, la grasa del cuero, la humedad de los pies encerrados. Las ampollas se infectaban, las heridas no sanaban bien. Los vendajes improvisados con trapos usados solo empeoraban la situación. El aire que rodeaba a un grupo de peregrinos era denso, salado, vivo. Pero nadie se quejaba. El olor era prueba de fe. Los caminos estaban bordeados por campos, por ríos, por posadas humildes que ofrecían más pulgas que descanso. Las camas estaban húmedas. Los manteles tenían manchas antiguas. El agua servida en jarras de barro podía estar limpia, o no. Pero el cuerpo cansado no tenía exigencias. El olfato se acostumbraba, o se rendía. Las ermitas pequeñas y aisladas recibían a los viajeros con incienso barato y humo de leña. Algunas tenían aromas de cera vieja, de cuero agrietado por los rezos, de sudor impregnado en bancos de madera. Otras, más frescas, olían a hierbas del bosque, a humedad de piedra, a silencio. El olor también era oración. Los animales de carga, sobre todo los burros y mulas, dejaban rastros inconfundibles. Su olor era parte de cualquier jornada. Las alforjas se empapaban de sudor animal, y las correas de cuero, al mezclarse con la grasa corporal, desprendían un aroma aceitoso, denso, que se quedaba en la ropa. El cuero nunca olía nuevo, olía a historia. En las fiestas populares el aire se transformaba, el vino corría, la carne se asaba, los cuerpos danzaban. El suelo se llenaba de cáscaras, huesos, vómito, orina. Las flores colgaban de las puertas. La música competía con el olor. Durante la noche nadie pensaba en el hedor, pero al amanecer el pueblo entero olía a exceso. Las bodas, aunque más formales, no eran muy diferentes. El banquete duraba horas. La comida se acumulaba en platos de madera. No todos los invitados se lavaban las manos. Las salsas caían sobre las túnicas. Los niños corrían entre las mesas. El vino manchaba los manteles y el olor a grasa se adhería al techo de paja. A pesar de eso era un momento de alegría. Nadie se cubría la nariz. El olor era celebración. Durante las cacerías, los nobles y sus sirvientes atravesaban bosques húmedos llenos de barro y savia. Al matar un animal, se le abría el vientre en el acto. La sangre salía caliente. El olor era fuerte, mineral, brutal. Las manos se manchaban. Las ropas también. La carne era transportada en sacos, mezclándose con hierbas para disimular el olor. Pero no había perfume que ocultara la muerte fresca. Los artesanos que trabajaban con metales estaban rodeados de vapores. Al fundir el bronce, al forjar espadas, el calor y el olor a metal derretido formaban una nube densa. Los pulmones se acostumbraban. Las manos, siempre negras, olían a ceniza. Algunos morían jóvenes, pero nadie relacionaba el olor con la enfermedad. El humo era trabajo. Las lavanderas, figuras casi invisibles, pasaban horas junto a los ríos. Golpeaban telas contra las piedras, frotaban con arena o ceniza. El agua fría les helaba los dedos. La ropa húmeda olía a humedad estancada. A veces se usaban hojas de laurel o lavanda silvestre para aromatizar. Pero en días de lluvia, todo volvía a empezar. El olor del trabajo nunca desaparecía. En las panaderías, la jornada comenzaba de madrugada. Los hornos se encendían con leña vieja. El primer pan, caliente y crujiente, olía a esperanza, pero también a humo, a hollín, a harina derramada. Las manos del panadero, endurecidas por la masa, nunca se limpiaban del todo. El olor a levadura fermentada era parte del cuerpo. En las aldeas, el pan era lo más cercano al perfume.
Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos entre gritos y olores. Uno vendía ajo, otro pescado, otro ungüentos. Sus cestas olían a todo a la vez. Al pasar por una plaza, el aire se llenaba de aromas confusos: dulce, amargo, agrio, fresco, quemado. El cliente elegía con la nariz tanto como con los ojos. El mercado era un concierto de olores. Los caballos, animales esenciales, tenían su propio mundo olfativo. El sudor entre los pliegues del cuero, la mezcla de heno húmedo, de orina caliente, de cascos embarrados. Los establos nunca estaban secos, pero los jinetes, al acariciar el cuello de su animal, no sentían asco, sentían confianza. El olor a caballo era parte de la vida. Los herradores, que trabajaban con cascos y hierro al rojo vivo, vivían entre vapores agrios. El instante en que el hierro caliente tocaba la pezuña producía un silbido, seguido de un olor inolvidable: carne quemada, grasa animal, fuego. Algunos decían que ese olor era sagrado, que protegía contra el mal. Otros simplemente lo aceptaban como parte del oficio. En las abadías, donde se copiaban manuscritos, el olor a tinta, pergamino y madera vieja llenaba las salas. Las velas de cebo daban poca luz y mucho olor. El silencio olía a concentración. Los escribas, sentados durante horas, sudaban sin moverse. El sudor seco se mezclaba con el polvo de los libros. Pero nadie se quejaba. El conocimiento tenía olor. Las torres de vigilancia en lo alto de castillos o murallas eran frías y solitarias. El viento traía consigo olores lejanos: humo de aldea, estiércol de caballos, carne cocida. Los centinelas olían a cuero endurecido, a metal oxidado, a noche sin dormir. Miraban el horizonte, pero respiraban el pasado. En las leproserías el olor era castigo. Los cuerpos descompuestos en vida, las vendas mal lavadas, la piel que se caía a trozos. El aire era pesado. Los visitantes llevaban perfumes fuertes para resistir. Los enfermos ya no lo notaban. Habían perdido el olfato o la memoria. Y en cada historia, en cada lugar, el olor era la narración que nadie escribía. Un lenguaje sin palabras, un testigo invisible, un compañero constante, porque en la Edad Media vivir era oler. Cuando llegaba el otoño, el olor del mundo cambiaba. El aire se volvía más frío, pero no más limpio. Las hojas caídas crujían bajo los pies, húmedas y dulces. Se mezclaban con el barro, con los restos de cosechas, con los animales que ya no volvían a moverse. El campo olía a madera mojada, a tierra removida, a humo lejano. Las aldeas también cambiaban de aroma. El estiércol se acumulaba para fertilizar, la leña comenzaba a arder en los hogares, y los cuerpos, ahora más cubiertos, empezaban a guardar el olor bajo las capas. Las bodegas se llenaban de frutas almacenadas, de raíces colgadas del techo, de barriles con olor a vino nuevo y moho viejo. El pan se hacía más denso, la sopa más pesada. Las cocinas olían a grasa, a calabaza hervida, a ajo en conserva. No había refrigeración, pero sí sabiduría. El vinagre, la sal, el humo. Cada método de conservación dejaba su huella en el olor. Cada hogar tenía su firma invisible. En los talleres de cera, el aroma era dulzón, pegajoso. La cera de abeja derretida y mezclada con sebo se vertía en moldes. Las velas olían a miel rancia, a humo blando. Se usaban en iglesias, en hogares ricos, en rituales secretos. Algunas se perfumaban con hierbas, pero la mayoría simplemente ardía. La cera vieja tenía un olor agrio. Los restos se reciclaban una y otra vez, llevando consigo los olores de cada noche. Los curanderos y boticarios mezclaban remedios con manos oscuras de tierra y resina. Sus mesas estaban cubiertas de frascos, raíces, flores secas, grasa, polvo. El olor era fuerte, cambiante. Algunos brebajes olían a bosque, otros a carne podrida. El azufre, el mercurio, el vinagre, todos eran ingredientes comunes. El enfermo respiraba hondo, con miedo, con fe. El olor del remedio era también el del riesgo. Las mujeres, encargadas de curar y nutrir, preparaban infusiones para los dolores, ungüentos para las llagas, vapores para los resfriados. Se usaban hierbas amargas, leche agria, aceite calentado al fuego. La cocina se convertía en botica. El olor era mezcla de alimento y sanación. Nada era estéril. Todo estaba vivo. En las minas donde hombres y niños descendían a lo profundo, el aire era pesado, cerrado. Olía a piedra rota, a humedad, a sangre seca en los dedos. El sudor no se evaporaba. Se acumulaba en la ropa, en los pliegues del cuello, en las manos llenas de astillas. El regreso al exterior era un alivio olfativo. El mundo, aunque sucio, olía a cielo. Las brumas de la madrugada traían consigo olores ocultos.
las chimeneas dormidas, los huertos mojados, los cuerpos que aún no despertaban. El rocío limpiaba la superficie, pero no el fondo. Las casas guardaban su aliento nocturno, los animales su calor, las camas su recuerdo. El mundo amanecía con olor a sí mismo. Durante las cosechas, el sudor era compartido. Hombres, mujeres y niños trabajaban juntos. Las manos olían a cereal, a corteza, a espigas quebradas. La ropa, mojada de esfuerzo, secaba al sol y absorbía el polvo. El heno recién cortado dejaba un aroma amable, pero breve. Pronto se mezclaba con el sudor ácido, con los pies descalzos, con los insectos que volaban bajo el sol. En las casas nobles, donde se cocinaba para decenas, el olor era abundante. Las carnes se adobaban con especias traídas de lejos, pimienta, clavo, canela, pero también se conservaban con grasa vieja y se cocinaban en ollas que nunca se restregaban del todo. El olor a banquete era glorioso pero efímero. Al terminar, las sobras fermentaban en las esquinas, los perros esperaban, las ratas también, los sótanos olían a encierro, a vino derramado, a mojo en las paredes, a madera que crujía lentamente. Los guardianes caminaban con antorchas, dejando una estela de humo. Los prisioneros, si los había, añadían su presencia. Miedo, orina, saliva, hambre. El olor era tiempo detenido. En las torres de los alquimistas el olor era incomprensible. Mezclas de metales, de plantas, de cosas que no tenían nombre. Se buscaba el oro, se buscaba la vida eterna, pero lo que se encontraba era olor. Fuerte, penetrante, enloquecedor. Algunos enloquecían, otros decían haber visto a Dios entre los vapores. Las iglesias, aún en silencio, tenían olor a piedra fría, a cera derretida, a cuerpos sentados en oración. Los bancos de madera absorbían generaciones de devotos. Las imágenes sagradas olían a barniz, a polvo, a incienso. Las criptas más abajo guardaban un olor espeso, como si el tiempo allí no se moviera. La fe también tenía aroma. Las fuentes públicas, escasas y disputadas, eran puntos de encuentro. El agua corría, pero no siempre limpia. Las mujeres lavaban frutas, niños, pecados. El aire olía a hierro, a barro, a piel mojada. Algunos llevaban jarras perfumadas, pero la mayoría simplemente bebía con las manos. El agua era vida, y el olor, advertencia. En las habitaciones de parto, el olor era intenso. El sudor de la madre, la sangre, los paños hervidos, el aliento contenido. Las comadronas conocían ese olor mejor que nadie. Sabían cuándo la vida llegaba y cuándo se iba. El recién nacido olía a calor, a leche, a mundo nuevo. Por unos segundos, el olor del nacimiento vencía al de la muerte. Y así, entre estaciones, oficios, días de fiesta y noches sin luna, la Edad Media continuaba oliendo. Sin vergüenza, sin limpieza moderna, sin máscaras. El mundo era un cuerpo que respiraba, y el olor era su voz. En las aulas donde los pocos privilegiados aprendían a leer, el olor era mezcla de piel curtida y tinta. Los pergaminos, hechos de animales, conservaban un aroma particular, entre cuero, polvo y tiempo. Las manos que pasaban las páginas llevaban consigo el olor de la calle, del esfuerzo, de la vida cotidiana. El maestro, con túnica raída y barba sin lavar, no olía a sabiduría, sino a humanidad. Los alumnos en silencio sudaban por nervios, por frío, por hambre. El conocimiento era lento y tenía olor a encierro. En los monasterios donde se copiaban libros sagrados, los copistas trabajaban horas sin moverse. La cera de las velas se derretía sobre la madera. El olor a tinta se mezclaba con el del aceite rancio usado para las lámparas. El silencio se impregnaba del aliento de los que murmuraban salmos entre dientes. Nadie abría las ventanas. El frío conservaba los manuscritos, pero no limpiaba el aire. Y así, letra por letra, el saber avanzaba entre sombras y aromas. En las ferias, donde se cruzaban gentes de aldeas lejanas, el aire era espeso. El sudor de los animales, el olor de las caravanas, el perfume barato de los comerciantes, todo confluía en un mercado de olores. Las mercancías olían a viaje, telas empapadas de humedad, cestas de frutas fermentadas, jarras de leche agria. Las manos que ofrecían los productos olían a tierra, a grasa, a monedas pasadas por demasiados bolsillos. El oro tenía su propio olor, pero también lo tenía la miseria. Las tabernas, con sus mesas toscas y bancos cojos, eran refugio del hambre y del frío. El vino barato derramado en las tablas formaba una costra pegajosa. Las sopas humeaban con olor a hueso hervido, a cebolla demasiado vieja.
Las manos grasientas pasaban pan de unos a otros. Los perros esperaban bajo la mesa, oliendo lo mismo que los hombres. Nadie pedía limpieza. Nadie ofrecía higiene. Allí se compartía el olor como se compartía el pan. Las letrinas comunales, cuando las había, eran pozos cavados en la tierra, cubiertos por una tabla. El olor era insoportable en verano, espeso en invierno, siempre presente. La gente se cubría la nariz con la manga. A veces se esparcían hierbas para disimular el hedor. Otras veces simplemente se hacía lo que se debía y se salía rápido. Las casas sin letrina usaban orinales, que se vaciaban por la ventana. El suelo era testigo. El viento cómplice. Los cementerios estaban por todas partes, en las aldeas, junto a las iglesias, en las ciudades, rodeando conventos. No había mármol ni lápidas, solo montículos de tierra, cruces de madera, flores secas. El olor cambiaba con el clima. Cuando llovía mucho, la tierra se abría y dejaba salir un aliento antiguo. Nadie lo comentaba. Solo se encendía una vela más y se rezaba en silencio. Los músicos ambulantes llevaban el olor del camino en los zapatos, el del cuero mojado en sus instrumentos, el del vino barato en su aliento. Las canciones eran tristes o alegres, pero siempre compartidas. La multitud se acercaba y el aire se llenaba de humanidad. El olor era parte del espectáculo. Los esclavos, presentes en muchas regiones, vivían en condiciones aún más duras. Dormían en establos, comían sobras, vestían harapos. El olor de su cuerpo era mezcla de agotamiento, de miedo, de silencio. Los amos evitaban acercarse, pero necesitaban sus manos, su fuerza, su obediencia. El olor no era suficiente para alejarlos del trabajo. Era parte del precio. Las brujerías y supersticiones traían consigo ingredientes que olían a otro mundo. Cabellos quemados, uñas enterradas, animales disecados, esencias fermentadas. Los hechizos olían a cueva, a encierro, a misterio. Nadie podía afirmar su eficacia, pero todos recordaban su olor. Los barcos de los comerciantes olían a todo a la vez, a especias, a pescado, a madera mojada, a sudor. Los marineros dormían en hamacas húmedas, comían pan duro, orinaban por la borda. El olor era parte del viaje, tan constante como el vaivén del mar. Al desembarcar, los puertos recibían ese aliento flotante, ese aroma de mar y encierro. Las cocinas de monasterios y castillos eran verdaderos laboratorios del olor. Se cocinaba con manteca, con cebolla, con grasa animal. El humo no salía por chimeneas altas, sino que quedaba atrapado en el techo. Las ollas negras tenían capas de sabores y también de olores. Los fogoneros olían a ceniza, los pinches a sudor y caldos. La comida era abundante o escasa, pero el olor nunca faltaba. Las lavanderas tendían la ropa sobre arbustos o la colgaban en sogas que olían a cuerda mojada. A veces el sol ayudaba, a veces no. La ropa quedaba dura, áspera, con olor a río, a trabajo. Los niños corrían entre sábanas que olían a todo menos a limpieza, pero era mejor que nada. Las iglesias más antiguas, con sus piedras húmedas y altares carcomidos, guardaban siglos de incienso, de cera, de plegarias. El olor era el mismo en verano que en invierno. Era eterno. Algunos entraban solo por ese perfume. Decían que olía a paz. Otros no lo notaban. Era como el aire, estaba siempre. Las epidemias menores, esas que no eran peste pero sí peligrosas, tenían su olor propio. El sarampión, la disentería, la fiebre amarilla. Cada una impregnaba el aire de un rastro invisible. Los médicos lo sabían. Las madres también. Cuando una enfermedad llegaba, todo cambiaba. Las sábanas, los rezos, los rostros. Y también el olor. Y mientras la Edad Media avanzaba, siglo tras siglo, sin prisa, sin jabón, sin filtros, los hombres y mujeres de aquel tiempo seguían viviendo entre olores. No como enemigos, sino como compañía. Como una parte más del cuerpo. Como el sonido de los pasos. Como la forma del pan. Como el color del fuego. Cuando los inviernos eran largos y crueles, el olor del encierro se hacía parte del alma. Las casas cerraban puertas y ventanas para retener el poco calor posible. El aire no se renovaba. Los cuerpos se acumulaban en la misma estancia, respirando el mismo aliento durante días. El olor a leña húmeda, a lana mojada, a sopa recalentada una y otra vez, se fundía con el sudor, con los pies helados, con la piel que no veía agua desde hacía semanas. El frío no congelaba los olores, solo los espesaba. Las camas eran cajas de madera con montones de paja dentro. No se cambiaba el relleno con frecuencia. Con el paso de los meses, la paja empezaba a oler a orina, a humedad,
a piel, a pequeñas criaturas que vivían en ella. Las mantas de lana rara vez se lavaban. Se sacudían al sol si había. El resto del tiempo acumulaban todo lo que el cuerpo soltaba. Dormir era sumergirse en uno mismo. Las chimeneas, cuando las había, no bastaban para calentar una casa entera. El fuego humeaba. El hollín se adhería a las paredes, a las ollas, al cabello. El olor a humo era constante. Había quienes lo encontraban reconfortante, casi como una promesa de que la vida seguía. Otros simplemente dejaban de notarlo. En las aldeas más remotas, donde no llegaban comerciantes ni médicos, el olor era aún más primitivo. Las ropas se hacían en casa, con lana cardada y teñida con raíces. El proceso de hilar, teñir, coser, dejaba su rastro. El tinte natural olía a tierra, a vinagre, a hierbas fermentadas. No desaparecía con el uso. La ropa hablaba con su olor. Las cabras, animales indispensables, vivían muy cerca de sus dueños. Su olor era fuerte, ácido, pero también útil. Daban leche, piel, estiércol. En algunas casas dormían bajo el mismo techo que las personas. Su aliento cálido se mezclaba con el del fuego. Las paredes de barro lo absorbían todo. En los días de lluvia continua, el barro invadía las casas. Se pegaba a los pies, a los bancos, a los utensilios. El olor a tierra mojada era profundo, denso, casi dulce. Pero cuando se mezclaba con el de los excrementos, se volvía insoportable. Los caminos se convertían en ríos de porquería. Los zapatos, si se tenían, no resistían. La piel desnuda se agrietaba. Las heridas olían a pus. El pan, base de la alimentación, también tenía su lenguaje olfativo. El pan fresco olía a levadura viva, a horno caliente, a harina cocida. Pero el pan viejo, endurecido por días de espera, olía a encierro. Algunos lo remojaban en vino o en leche agria para ablandarlo. El resultado era una mezcla de olores que solo comprendían los hambrientos. En las fiestas religiosas más solemnes, el incienso llenaba las iglesias hasta el techo. El humo flotaba entre las columnas, envolviendo a los fieles en una nube fragante. Pero también había cuerpos apretados, túnicas sin lavar, pies descalzos. El incienso no tapaba todo, solo lo convertía en algo sagrado. El olor de la fe era mezcla de carne y cielo. Los niños pequeños llevaban el olor de sus madres, a leche seca en la piel, a mantas húmedas, a cabellos enredados. Jugaban entre la tierra, entre animales, entre restos de comida. No se bañaban. A veces se limpiaban con hierbas, con trapos, con palabras. Sus cuerpos eran suaves, pero su olor era el del mundo sin filtros. Las mujeres en edad de menstruar no tenían telas limpias ni acceso a cuidados. Usaban trapos reutilizados, musgo seco, incluso lana. Se lavaban cuando podían, con agua fría, en silencio. El olor era parte del secreto. Las ancianas enseñaban a las jóvenes a disimularlo. Pero el cuerpo siempre hablaba. Las casas cerradas por duelo tenían un olor particular. Las velas encendidas, las flores marchitas, los paños negros, los suspiros. Si el cuerpo del muerto permanecía dentro por días, como a veces ocurría en invierno, el aire se volvía espeso. Algunos colgaban bolsas de hierbas. Otros simplemente abrían las ventanas. El alma subía, pero el olor quedaba. Los animales muertos en el camino se descomponían a la vista de todos. Perros, caballos, vacas. A veces se los empujaba a una zanja. Otras veces se dejaban donde habían caído. El sol aceleraba la podredumbre. Los cuervos llegaban primero, después las moscas. El olor era tan fuerte que incluso los acostumbrados se cubrían la cara. Pero nadie protestaba. Era natural. Los que trabajaban con lana, cortadores, hilanderas, tejedores, vivían envueltos en el olor de las ovejas. La lana recién cortada tenía grasa, tierra, orina. Se lavaba en ríos, pero nunca quedaba del todo limpia. El telar, de madera áspera, olía a dedos sudados. Las mantas, una vez terminadas, tenían el aroma del esfuerzo. Los molineros, que vivían junto a ríos o arroyos, olían a harina, a humedad, a madera húmeda. El grano molido formaba polvo que se metía en la ropa, en el cabello, en la piel. Respiraban ese polvo durante años. Algunos decían que era mejor que respirar el humo de las ciudades. Otros no conocían otra cosa. En los días de ayuno el cuerpo cambiaba. El aliento se volvía ácido, la lengua pastosa. El estómago vacío hacía que el olfato se agudizara. Todo olía más. El pan, la sopa, incluso el sudor del vecino. El hambre tenía olor. Y cuando llegaba la primavera, con sus flores y su promesa, el mundo también se transformaba.
El campo olía a savia, a hierba cortada, a agua nueva. Pero no por ello se iban los olores antiguos, solo se mezclaban. El sudor volvía a salir. Las heridas se abrían. El moho despertaba. La vida y el olor caminaban juntos. Porque así era la Edad Media, un concierto de aromas. No había perfumes que silenciaran la verdad, ni jabones que borraran el cuerpo. Todo olía, y todo hablaba. En los castillos el lujo no eliminaba el olor. Las grandes salas, decoradas con tapices y lámparas de hierro, guardaban el aroma de cientos de cuerpos. Los banquetes, que duraban horas, dejaban rastros en cada rincón. Grasa de cerdo, vino derramado, sudor de danzas, restos de cera. Las cocinas, situadas en los bajos del castillo, enviaban humo y vapor hacia arriba. Y aunque los nobles se bañaban con mayor frecuencia, no lo hacían a diario. Se perfumaban, sí, pero sobre ropas que llevaban semanas sin cambiarse. El resultado era una mezcla de ámbar, sudor y humo. Las habitaciones privadas no escapaban a esa ley. Las camas, adornadas con cortinas pesadas, retenían el calor, y también el aliento. Las sábanas se cambiaban pocas veces al año. La ropa interior era escasa. Las noches de invierno, compartidas con amantes, esposas, sirvientes o perros, dejaban tras de sí un olor denso. No a escándalo, sino a vida encerrada. En las mazmorras, ocultas bajo la piedra, el olor era otra forma de castigo. Los prisioneros vivían en la oscuridad, con las mismas ropas durante meses, alimentados con sobras. El suelo era de tierra húmeda. Las ratas no temían a los humanos. La orina formaba charcos. El moho crecía en las paredes. Los carceleros abrían las puertas solo lo necesario. El olor no salía. Se quedaba a vivir allí. En las casas de los artesanos el olor dependía del oficio. El zapatero olía a cuero y a pegamento hecho con hueso hervido. El herrero a hierro caliente y sudor seco. El carpintero a serrín y a resina. Cada hogar tenía su aroma propio, como una firma. Las visitas lo notaban al entrar, pero nadie lo juzgaba. Era parte de la identidad. Los campos de lino, al ser cosechados, liberaban un aroma vegetal, fresco, casi amargo. Pero el proceso de transformación del lino en tela exigía dejarlo en remojo durante días, en charcas o estanques. El lino fermentado tenía un olor ácido, penetrante, que se pegaba a la ropa y a la piel de quienes trabajaban con él. Algunos aldeanos evitaban pasar cerca de los campos en ese periodo. Otros lo aceptaban como un mal necesario. El interior de los graneros olía a grano almacenado, a ratones escondidos, a polvo viejo. En los rincones las telarañas vibraban con el movimiento del aire. Las sacas de trigo, cebada o avena sudaban humedad. Las manos que llenaban esas sacas olían a tiempo, a esfuerzo, a otoño. En las noches de vigilia, cuando la muerte rondaba, las casas se llenaban de velas y de cuerpos en silencio. Se cubrían los espejos, se cerraban las ventanas, se rezaba bajo la respiración. El cuerpo moribundo exhalaba un aliento tibio, denso. Los que lo rodeaban lo sabían. El olor anunciaba el fin. Los hospitales, si podían llamarse así, eran salas comunes donde se agrupaban los enfermos por tipo de mal. Los que tosían con los que vomitaban. Los que sangraban con los que temblaban. El aire estaba saturado de fiebre, de pus, de miedos. Las sábanas se volvían amarillas. Los colchones oscuros. Los enfermeros se untaban vinagre en las manos para soportar. Pero no bastaba. En las escuelas de medicina, cuando se diseccionaba un cuerpo, práctica escasa y rodeada de tabúes, el olor era insoportable. Incluso los más preparados tenían que salir a respirar. El cuerpo humano, una vez abierto, hablaba con el lenguaje de la putrefacción. No se usaban conservantes. No se ventilaban las salas. Los órganos olían a verdad. Los pescadores, que salían de madrugada y volvían al atardecer, olían al mar en todas sus formas. El pescado recién sacado del agua tenía un aroma limpio, salado, casi dulce. Pero al cabo de unas horas el calor lo transformaba. El pescado viejo olía a muerte lenta. Las manos de los pescadores no se libraban del todo. Incluso al dormir, su piel seguía oliendo a escama, a sal, a red húmeda. En los conventos donde se guardaban reliquias, el aire estaba cargado de humo, de polvo antiguo, de flores secas. Las vitrinas de madera encerraban fragmentos de huesos, telas, cabellos. Algunos decían que desprendían olor a santidad. Otros no sentían nada, pero el silencio tenía un perfume propio. Los días de limpieza, raros pero existentes, tenían su propio ritual.
Se hervía agua con hierbas, se raspaban los suelos, se abrían las ventanas. Durante unas horas la casa respiraba distinto. El aire se sentía ligero, casi ajeno. Pero pronto el humo volvía, el sudor regresaba, la vida retomaba su ritmo. La limpieza era una pausa, no un estado permanente. En las habitaciones donde se tejían sueños, ya fuera en castillos o chozas, el cuerpo tenía la última palabra. El olor de la noche, de la piel, del deseo, del miedo quedaba flotando en la penumbra. No había perfumes ni secretos, solo cuerpos que eran cuerpo, que eran olor. Y así, a través de siglos sin agua corriente, sin jabones perfumados, sin desodorantes ni ambientadores, la humanidad medieval vivía entre aromas, algunos dulces, otros crueles, todos reales, todos suyos. El olor no era algo que se evitaba, era algo que se aceptaba, que se compartía, que se reconocía, porque en un mundo sin filtros el olor era memoria, era identidad, era historia. En las noches de tormenta, cuando los truenos caían cerca y las antorchas parpadeaban, los olores parecían intensificarse. La humedad se colaba por los tejados de paja, el aire se volvía espeso y cada rincón de la casa liberaba su aliento. Las mantas que nunca se secaban del todo olían a encierro. La madera mojada crujía bajo los pasos, liberando su aroma antiguo. Los cuerpos temblaban no solo de frío, sino por la cercanía de algo que no podían nombrar. El olor del miedo, invisible pero nítido, recorría las estancias como un viento más. Los establos durante esos mismos días eran refugio y prisión para hombres y animales. El olor a estiércol fresco, a vapor de cuerpo, a paja fermentada, se volvía más denso que nunca. Algunos dormían allí, junto a los caballos o las vacas, confiando en su calor. La respiración de los animales llenaba el espacio con vida ruda, caliente. Era un olor que no se podía ignorar, pero tampoco despreciar. Era el olor del vínculo. En los días de cosecha de uvas, los pies desnudos pisaban los racimos en grandes cubas. El jugo corría, y con él el aroma dulce, pegajoso, casi embriagador de la fruta aplastada. El mosto fresco tenía un perfume denso que se metía en la ropa, en el cabello, en la piel. Durante horas, los campesinos vivían sumergidos en ese olor, que luego daría lugar al vino. Otro aroma esencial en la Edad Media, tan común como el pan, tan viejo como la sed. Los monasterios vinícolas olían distinto. El silencio de los monjes se mezclaba con la madera de los toneles, con el vapor ácido de la fermentación, con la limpieza severa de quienes sabían que el vino era tanto alimento como símbolo. Las manos que oraban eran las mismas que trasegaban el líquido, y su olor no se borraba con agua bendita. Los hornos comunales en las ciudades se encendían una vez al día. Cada familia llevaba su masa, marcada con un símbolo para reconocerla después. Durante horas el aire del barrio se llenaba de olor a pan, a humo, a piedra caliente, pero también a piel sudada, a niños sucios esperando, a manos cansadas. El pan, una vez cocido, guardaba ese olor durante días. Era el perfume de la supervivencia. Los cuerpos envejecidos olían diferente. La piel, al perder frescura, retenía otros matices, el de la vejez, el del dolor, el de la lentitud. Los abuelos eran reconocibles por su paso, por su voz y también por su olor. No uno malo, sino uno profundo, mezcla de lana, de polvo, de sopas eternas. Los nietos lo reconocían al instante. Ese olor era casa. Los bosques, lejos del bullicio humano, ofrecían otra sinfonía de aromas, corteza húmeda, hongos ocultos, hojas podridas, ramas partidas, pero incluso allí la presencia del hombre dejaba su marca. Una fogata mal apagada, una cuerda olvidada, un trapo empapado. La naturaleza absorbía pero no borraba del todo. Los cementerios que rodeaban los caminos eran discretos pero presentes. Algunas tumbas no tenían nombres, solo un montículo, a veces una cruz de ramas secas. El olor a tierra removida, a flores que nadie cambió, a tiempo detenido, acompañaba al caminante durante metros. Se hacía parte del aire. No era miedo, era respeto. Las ferias de ganado, celebradas 1 o 2 veces al año, eran un festival de sudor y mugidos. Los animales eran traídos desde lejos, cansados, cubiertos de barro. Se mezclaban los olores de 1000 cuerpos, toros, cerdos, hombres, perros, cabras. El suelo se volvía un pantano, pero el comercio no se detenía. Se olía antes de negociar. El ganado debía oler fuerte, sí, pero no enfermo. Los tintoreros, oficio respetado y temido, trabajaban con mezclas que olían a muerte de colores. Usaban orina, cal, hierro, raíces cocidas, telas hervidas. Las cubas estaban siempre humeantes y el aire alrededor era acre, quemante.
Pero las telas salían con tonos imposibles, y por eso el olor se aceptaba. El arte olía a esfuerzo. Los caminantes solitarios, aquellos que recorrían caminos sin destino fijo, llevaban consigo un olor indefinido, mezcla de polvo, de noche al raso, de sueños repetidos. Dormían bajo árboles, junto a ríos, en establos ajenos. La gente los olía antes de verlos. Algunos ofrecían pan, otros cerraban la puerta, pero todos sabían. Era el olor del que no pertenece a ningún sitio. Las cartas, cuando llegaban, también tenían olor. El pergamino, la tinta, el sudor de quien la escribió, el polvo del camino. Antes de leerla, se olía. Era una forma de saber si venía de lejos, si fue escrita con prisa, si pasó por muchas manos. El olor de las palabras no se olvidaba. Los oficios de la noche, serenos, ladrones, amantes, también tenían su aroma. El de la piel húmeda por el rocío, el de las calles vacías, el de la respiración contenida. La noche no olía igual que el día. Tenía algo más profundo, más denso, como si las cosas dijeran su verdad en la oscuridad. Y todo eso, cada rincón, cada oficio, cada estación, formaba el alma olfativa de la Edad Media. No era solo historia, era presencia, era evidencia. Era un mundo donde el olfato era puerta, escudo, herida y canción. Un mundo donde nada olía igual dos veces. Y donde cada olor, sin importar lo duro, decía, estamos vivos. En los monasterios más antiguos, donde el tiempo parecía haberse detenido, el olor era denso como un recuerdo. Las paredes de piedra guardaban siglos de humedad, de rezos, de cuerpos que entraron y nunca salieron. Los libros encuadernados en cuero, escritos a mano con tinta espesa, tenían un perfume profundo, mezcla de sabiduría y polvo. Al pasar las páginas, se liberaba el olor de cada siglo. Los monjes caminaban en silencio, envueltos en telas que no se lavaban con frecuencia. Su santidad no olía a pureza, sino a permanencia. Los campesinos que araban la tierra en primavera lo hacían con la espalda rota y los pies mojados. Cada zancada liberaba el aroma de la tierra recién abierta. La madera del arado, las manos resecas, la transpiración de los animales de tiro, todo formaba una sinfonía de olores que hablaba de trabajo, de futuro, de espera. No había perfume más honesto que el sudor de quien sembraba. Las mujeres que daban a luz sin ayuda médica conocían el olor de la sangre mezclada con esperanza. Las sábanas manchadas, el calor del cuerpo, la respiración entrecortada. La habitación cerrada olía a fragilidad y milagro al mismo tiempo. El primer aliento del recién nacido llegaba cargado de vida nueva y de todo lo que había costado traerla. En ese instante el mundo olía distinto. En los rituales de exorcismo o purificación se quemaban hierbas amargas, ruda, ajenjo, salvia. El humo llenaba cada rincón. Se creía que los malos espíritus huían del olor. Los poseídos se agitaban, gritaban, lloraban. El aire se volvía insoportable. Pero el olor era parte del rito. Era el puente entre lo visible y lo invisible. Los peregrinos que volvían de Santiago, de Roma, de Jerusalén, traían con ellos no solo historias y ampollas, sino olores nuevos. De santuarios lejanos, de caminos polvorientos, de hospedajes abarrotados. Sus capas olían a lluvia de otras tierras, sus pies a polvo extranjero. Al volver a casa, no solo hablaban con palabras, sino con el cuerpo entero. Su olor decía que habían cruzado el mundo. En los días de ejecución pública, las multitudes se amontonaban bajo el sol. El aire olía a miedo, a hierro, a saliva. El cuerpo del condenado rígido sudaba frío. El verdugo no decía nada. El hacha o la cuerda olían a metal, a cuerda seca, a sudor ajeno. Cuando todo terminaba, el olor permanecía en el suelo, en los trapos, en la memoria. Los niños que aún no entendían la muerte jugaban cerca sin notar la gravedad del momento. Pero sus narices la registraban. Más tarde, cuando fueran mayores, recordarían ese olor y sabrían sin palabras lo que había ocurrido. En las bibliotecas secretas, donde se guardaban libros prohibidos o antiguos, el olor era abrumador. Páginas que nadie tocaba desde hacía décadas. Encajes de tinta olvidada. Polvo de siglos dormidos. El que abría uno de esos libros sentía en el rostro un soplo de lo que fue, y por un momento la historia dejaba de ser relato para convertirse en olor puro. En los campos de batalla abandonados, semanas después de la pelea, el olor seguía allí. No tan fuerte como al principio, pero presente. Una mezcla de sangre seca, de cuero roto, de fuego apagado. Los animales carroñeros completaban la tarea, pero el suelo guardaba todo. El olor de la violencia no se va fácilmente. Los que volvían de la guerra lo traían consigo, aunque se bañaran, aunque cambiaran de ropa. Era un olor profundo que se instalaba en el pecho, en las manos.
Era el recuerdo vivo de la pérdida. Y sin embargo, entre tanto sudor, humo, sangre, moho y estiércol, también existían momentos de belleza. Cuando florecían los manzanos, cuando llovía sobre un campo de trigo recién cortado, cuando una madre acariciaba a su hijo, cuando se encendía la primera vela al anochecer. El olfato, ese sentido tan olvidado hoy, lo era todo entonces. Decía si el pan estaba fresco, si la leche se había echado a perder, si un cuerpo estaba enfermo, si la tormenta se acercaba, si un extraño era confiable, si un niño estaba por morir, si el amor era sincero. En la Edad Media se vivía a través del olor, y ese olor era un lenguaje, uno que no se enseñaba pero todos hablaban, un idioma antiguo, sin letras ni voz, pero más verdadero que cualquier palabra escrita, un idioma que estaba en la piel, en la ropa, en el aire, en el vientre, en la herida, en la oración. Hoy, al mirar hacia ese tiempo lejano, es fácil imaginarlo solo como oscuro o sucio, pero fue más que eso, fue humano, fue íntimo, fue real, y su olor, ese que ya no existe, ese que no puede embotellarse ni describirse del todo, sigue vivo en la memoria de la historia. Porque a veces para entender el pasado no basta con leerlo, hay que respirarlo,